37 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en vivo por Alerta Spoiler y como venimos charlando y haciendo un balance de este 2020 en distintos ámbitos, uno de los que nos quedaba pendientes es el tema comunicaciones y para eso estamos en comunicación nuevamente con Agustín Espada. Agustín, ¿cómo andás? Hola, buen día Pato y la mesa, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Qué tal? bien? ¿Qué Bien, ¿todo tal? bien? Bueno, Agustín, charlábamos, yo les contaba justo a Lu y a Tom antes que al fin de semana Movistar me dijo que iba a pasar de pagar 1.000 pesos a 4.000, me dijo, me mandó un mensajito de texto así muy simpático, después aclararon que no, que las promociones, que no sé qué, pero se vuelve a discutir los tarifazos que vienen y todo este año, ¿qué pasó con las comunicaciones? Bueno, sin dudas, un tema que no ha formado quizás parte de la agenda más central del gobierno, ¿sí? Por supuesto, teniendo en cuenta que la agenda de gobierno se modifica por completo allá por principios de marzo, cuando aparece este famoso coronavirus, ¿sí? Y comienzan todas las medidas en torno a la pandemia mundial. Pero la decisión más importante del gobierno en materia de comunicaciones fue la sanción de un decreto de necesidad y urgencia número 690 en agosto de este año, que otra vez, utilizando el contexto de pandemia y de esencialidad de los servicios de comunicaciones, tomó una decisión importante, muy importante para el sector de las comunicaciones y para el negocio de las comunicaciones puntualmente, ¿no? Que tenía que ver con, en el artículo más importante de ese decreto, cambiar la categoría, cambiar la clasificación de los servicios de telecomunicaciones, en este caso de los servicios de telefonía móvil, de servicios de interés público a servicios públicos a secas, ¿no? Digamos, el decreto de necesidad de urgencia, en la decisión más importante que tiene es la definición de los servicios de telefonía móvil y de prestación de Internet como servicios públicos. ¿Sí? Que era una discusión que se venía dando desde hace bastante tiempo. Por supuesto, durante el macrismo esa discusión se había paralizado bastante, ¿sí? Por una concepción que tenía Macri y sus funcionarios sobre el negocio de las telecomunicaciones y cuál era el rol del Estado en ese negocio. Pero en algunos países, como digo, por ejemplo, Estados Unidos, como por ejemplo Australia, Suecia, Francia, ¿sí? Se venía debatiendo la definición, sobre todo de Internet, ¿no? Como un servicio esencial para la población de un país. Bueno, Alberto Fernández y su equipo, ¿sí? Definieron a través del decreto de necesidad de urgencia 690 que Internet y la telefonía móvil iban a ser, ya son servicios públicos. Pero esto trajo, como cada decisión fuerte que toma el gobierno de Alberto Fernández, un largo proceso de discusión, de debate, de negociación con los distintos actores involucrados en esta decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el decreto de necesidad de urgencia fue más expresivo que regulatorio. Porque ¿Sí? además Tenía salió en muy medio, ¿no? de una decisión unilateral de las empresas que amenazaban con subir los precios. No estaba claro si esta medida estaba todo el ENACOM, digamos, coordinado, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, ese es el contexto, ¿no? Que tiene que ver con que las empresas iban a aumentar los abonos de los servicios entre un 30 y un 40%, dependiendo del caso, y el gobierno de Alberto Fernández decidió frenar esos aumentos a través de este decreto de necesidad de urgencia, determinando que los futuros aumentos en materia de telecomunicaciones iban a tener que contar con la aprobación del gobierno, ¿sí? Con la aprobación más precisamente del Ente Nacional de Comunicaciones. Y acá se puede especular, ¿no? Por el motivo por el cual se toma la decisión. Si es una decisión de política de comunicación o de política económica, ¿no? Porque uno de los principales argumentos tiene que ver, y si vemos los últimos números de inflación que se estuvieron publicando por estas horas, difundidos por el INDEC, uno de los argumentos tiene que ver con el peso que tienen los servicios de comunicación
en el número de la inflación, Claro. ¿no? En los últimos meses y en los últimos años, diría yo, durante todo el macrismo, los servicios de comunicaciones, internet, el cable, la telefonía móvil, la telefonía fija, tuvieron y tienen un peso muy importante en el número de inflación. Y si uno ve los últimos números, que son los de noviembre, la inflación bajó a penitas, ¿sí? Pero el único rubro que no aumentó en ese tiempo fue el de comunicaciones, ¿sí? De hecho, el porcentaje es deflacionario, ¿sí? Bajó un 0,7 lo que los hogares pagan por los servicios de comunicaciones. Entonces, ahí hay una relevancia de la decisión en el plano económico, no tanto comunicacional, ¿no? Tiene que ver con tomar una decisión en un rubro que tiene mucho peso para las economías hogareñas, pero que no podía regular el Estado como si lo hace, por ejemplo, con los servicios de gas, de luz, de agua, ¿no? Se entiende ahí un poco también por ahí esta decisión de controlar los aumentos denominando estos servicios como servicios públicos. Y la otra parte, bien decías vos, Pato, tiene que ver con la política, ¿no? Con esta característica, si se quiere, que tiene el gobierno de Alberto Fernández de ser un frente que integra distintas visiones, muchas veces contradictorias entre sí mismas, ¿no? Principalmente la visión del masismo con la visión del kirchnerismo más puro y duro, que en el ENACOM, ¿sí? En el Ente Nacional de Comunicaciones, tiene su propio capítulo, con Ambrosini, que es el presidente del directorio del ENACOM, ¿sí? Que es un enviado de Massa, ¿sí? Fue jefe de comunicación de Massa durante mucho tiempo y fue el representante del masismo en el ENACOM de Macri, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a Gustavo López, que es el enviado de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Digamos. Y ahí todo el tiempo, incluso cuando uno sigue las declaraciones, se pueden ver esos chispazos ideológicos o de conceptualizaciones sobre el negocio de la comunicación. Claro. Si tenemos que seguir contando esta película, tenemos que decir que al DNU 690, del que estamos hablando, le falta todavía su reglamentación, ¿sí? Como a cualquier decreto de necesidad de urgencia, que es como una ley, le sigue una reglamentación y esa reglamentación es la que va a definir bajo qué condiciones y de qué forma el gobierno va a definir qué es un precio justo para los aumentos de telecomunicaciones, cómo van a ser las comparticiones de infraestructura que tienen que ver con justamente cómo, por ejemplo, las empresas grandes como Movistar, Telecom o Claro deben compartir los cables, los postes, las redes, ¿sí? Con operadores más pequeños, como por ejemplo los cooperativos y pymes, ¿sí? Bueno, una serie de cuestiones que hacen principalmente a los efectos del decreto, ¿no? A que el decreto de necesidad de urgencia tenga mucha fuerza para regular el mercado, tenga poquita fuerza, ¿no? En la reglamentación se juega eso. Todo eso está por definirse en estas horas, por estos días. Por ejemplo, hoy a la mañana en el Boletín Oficial se publicó una reglamentación de justamente este aspecto que les comentaba, ¿no? Sobre cómo los operadores tienen que compartir infraestructura. Digamos, son todas cuestiones que están en discusión y sobre todo que el gobierno sentó en la mesa de debate, de definición de la letra fina de este decreto, a las autoridades del ENACOM, pero también a las empresas, ¿sí? A las empresas más grandes, como Telecom, como Movistar, como Claro, como DirecTV, y también a los cooperativos y pymes que le dicen al gobierno, bueno, pero a mí no me vas a regular igual que me lo vas a regular, que como lo vas a regular a Telecom, como lo vas a regular a Telefónica, como lo vas a regular a Claro. Bueno, queremos regulaciones asimétricas porque si no, no tiene ningún sentido nuestra inversión, ¿no? Básicamente, el argumento del sector privado más corporativo y del sector cooperativo y pyme tiene que ver, bueno, gobierno, la verdad que no nos gusta que esto digamos, hay un acuerdo en todo el gran sector de las comunicaciones. No nos gusta que el Estado se entrometa tanto en la definición de los precios, pero queremos
unas reglas de juego claras para asegurar las inversiones, ¿no? Entonces, esta palabra que aparece siempre que el gobierno se vuelve conflictivo con el sector privado, ¿no? Asegurar las inversiones. Ujú. Eh, Ahí aparece entonces la posibilidad de que vamos a utilizar este eufemismo, si se quiere, de que al gobierno le hayan vicentiniado el decreto Mm. de necesidad y urgencia, ¿no? Digamos, en la reglamentación vamos a ver cuánto peso tuvieron, que déjenme anticipar que seguramente sea bastante, cuánto peso tuvieron las grandes empresas de telecomunicaciones en la definición de estas reglas de juego y en la capacidad de control que va a tener el Estado sobre la sanción de siguientes aumentos. Y además una cosa por Sí, esto, justo por lo que vos comentabas de la analogía con Vicentín, bueno, ahora hay paro, ¿no? También de los trabajadores de exportadores de granos, de aceiteros, que mostraron también otra forma de hacerle fuerza a esas empresas. Y en comunicación, en el sector comunicación, justamente venimos de fuertes paros de trabajadores, Atsaid, también de los telefónicos, y el gobierno no tuvo ni relación ni con el sector sindical, ni tampoco por ahí para trabajar de otra manera con sectores de cooperativas, especialmente del interior, que son importantes, especialmente no en el AMBA, pero sí en otros sectores. Fue sí, sí, también bueno, en medio así Córdoba. a la Bartola. Sí, fue una decisión que se tomó muy rápido de un día para el otro, que incluso los que estaban más cerca del gobierno, incluso el presidente de ENACOM, ¿sí? Ambrosini, no tenía ni idea Claro. de la decisión que se iba a tomar. Y tiene mucho que ver con esta cuestión de los aumentos, pero también con el conflicto que tenían los sindicatos telefónicos, ¿no? El sindicato de los telefónicos, el FOETRA, con las empresas, había decisiones y había medidas de fuerza, ¿no? Bueno, entonces fue como poner sobre la mesa de una manera bastante inconsulta, de una manera, no quiero, la palabra no es intempestiva, pero sí es, digamos, de un día para el otro. Improvisada. Sí, improvisada porque luego vinieron todas esta serie de conflictos, digamos. Eh, lo que sucede es que podríamos decir que el gobierno se olvidó de hacer política en este caso, ¿no? Claro. Porque, digamos, ni siquiera el sector cooperativo y pyme salió en apoyo muy fuerte y marcado de esta decisión, ¿no? Fue más una decisión de arriba hacia abajo, ¿sí? Con muchos problemas arriba, porque cuando me refiero a arriba me refiero a los niveles de gobierno, al nivel máximo de gobierno, a la presidencia de la nación, pero que después se encuentra con este problema. Che, tomamos esta decisión, sancionamos este decreto, pero al final las empresas se me vinieron todas al humo. Bueno, después está todo el capítulo de la cobertura mediática de este decreto de necesidad y urgencia. Y entonces, como sucedió con Vicentín, como sucedió también durante mucho tiempo con el impuesto a las grandes fortunas, el gobierno empieza a recalcular, ¿no? El gobierno dice, bueno, a la semana dice, bueno, vengan todos al ENACOM, venga Telefónica, venga Claro, venga Telecom, Clarín, a negociar, a charlar, a debatir, a ponernos de acuerdo en el ENACOM, cuando el decreto ya estaba sancionado y cuando justamente lo que faltaba por definir, que es lo que todavía falta definir y que vamos a ver en los próximos días, es la reglamentación, ¿no? Entonces vemos ahí una actividad, una decisión del gobierno, una forma de hacer política del gobierno que se parece mucho a a estos otros casos que mencionábamos, ¿no? Bueno, esperaremos a ver el decreto y la reglamentación, tanto la parte tarifaria que hace, digamos, más directamente a lo que pagamos los usuarios, como esto que decías vos de cómo se van a utilizar la infraestructura que ponen las empresas. Veremos qué nos queda. Sí, sí, y sobre todo también, Pato, ver si finalmente se repite esta lógica muchas veces que tiene el gobierno al momento de hacer política, que tiene que ver con tirar la piedra bien lejos y después ir trayéndola de a poquito, ¿sí? Para no generar mucho conflicto, para no romper con el sector privado, y en el medio el interés de los usuarios, ¿no? El interés público por unos servicios que son decididamente esenciales, que en la pandemia demostraron nuevamente su centralidad para la vida social y privada
de las personas Y y cada que, vez bueno, más. están en manos de empresas que se cartelizan, de empresas que tienen mucho poder de definición sobre los bolsillos de los usuarios y que entonces ahí sí se necesita un Estado fuerte. Veremos si el gobierno de Alberto Fernández cumple de alguna manera con la palabra empeñada a través del decreto de necesidad y urgencia o, como en otras áreas de gobierno, termina reculando. Totalmente, y es un buen debate también con esto, con los conflictos que viene habiendo dentro de los sectores trabajadores. Bueno, hay discusión ahí Sí. también dentro de la federación, de FOETRA y también de todos los que están ahora, ¿no?, en Satsaid. Ujú. Bueno, qué relación con los usuarios y cómo también desde esos sectores se pelea por contra digamos, las avanzadas de estas empresas que ya las conocemos. Agustín, pasó el 2020, probablemente ya vaya terminando el ciclo nuestro este año, seguramente continuamos en contacto, un gusto haberte tenido acá en el programa. Ha sido un gustazo, aunque fueron Nos poquitos quedó ahí fin de año, sí, miércoles. pero Sí, pero encantadísimo y ojalá sigamos con este espacio en el 2021. Voy a estar encantado también. Muchísimas gracias por el espacio. Repito otra vez y saludos y que terminen muy bien el año todos y todas los que están ahí en la mesa. dale, gracias a Gracias, vos, igualmente. seguramente seguimos, Ujú. así que bueno, que tengas un buen fin de año en este 2020, que pase rápido, estamos esperando todos. Un abrazo. Un abrazo. Exactamente. Otro abrazo. Chao, chao.